poco de esa salvación, porque hay gente que son salvos de diferentes cosas diariamente. Mira, primero Dios te puede salvar la vida de un accidente. Eso es una salvación. Dios te puede salvar de que te cobren 1,000 pesos. Eso es una salvación. Mire, es así, ¿verdad? Muchos amenes con eso. Estamos en un tiempo ahora que, oiga, necesitamos mucha salvación económica. Te puede salvar el Señor de un ticket. Si dice 40, no vayas a 50. Y ahí tienes salvación segura. Pero hay veces que Dios te protege de que un troll te haya matado. Dios te protege de que te hayan matado en algún sitio. Dios te ha salvado la vida un montón de veces. Esa es su salvación diaria. Esa es la salvación que tú experimentas diariamente. Mira cómo dice Filipenses capítulo 2 y verso 12. Dice, ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y con temblor. Ahora, hay gente que piensa que esa salvación es la salvación eterna que te dieron en la cruz del Calvario. En esa salvación tú no puedes hacer nada. Eso es un golpe dado. Esa cruz del Calvario te colocó a ti en esa posición y ahí tú no puedes salirte de ahí. Mire, le voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Han leído la historia del arca de Noé? En el arca de Noé dice que Noé estuvo allí 120 años predicando y construyendo el arca, y finalmente, cuando se cumplieron los 120 años, Dios mandó a que los animales comenzaran a entrar al arca. Y entraron 2 de cada especie. ¿Y qué dice? Que cuando entraron los últimos, entraron 8 personas, que fueron Noé, la esposa de Noé, los hijos, etcétera, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet, todos los muchachos. Y cuando entraron, la Biblia dice, y cuando entraron todos, dice que Jehová Dios cerró la puerta. ¿Cuántos han leído ese detalle? El hombre no cerró la puerta, la cerró Dios. Porque la puerta de la salvación no es una puerta que el hombre pueda abrir ni cerrar. Hello. Entonces, cuando terminó el diluvio, mire, cuando terminó el diluvio, ¿qué dice la Biblia claramente? Entonces, Jehová Dios, ¿qué dice? Abrió la puerta. Hay gente que lee la historia del arca de Noé y no ven los detalles. Quien cerró la puerta de esa arca fue Dios. Y quien abrió la puerta de esa arca fue Dios. Y quien le dio señal a todas aquellas bestias para que entraran fue Dios. Allí nadie entró porque no quería. Mire, Noé predicó 120 años y la gente no creyeron. Lo dice la Biblia. Jesús, cuando habló en Mateo 24, dijo, aquellos bandiditos no entendieron, dijo, hasta que Dios no le cerró la puerta del arca. El libre albedrío en tu salvación no cuenta. Tú no puedes decidir por Dios. Hay predicadores que te dicen, hermano, decide hoy. Decide hoy. Un predicador que conoce gracia te dice, bendecido de Dios, reconcíliate con el Señor que te está esperando. Ven al camino que te está esperando, te están llamando ya para que acabes de entrar. Reconcíliate con Dios. Así es que te dice. No puede, porque si usted se pone a hacer esos llamamientos, se mete el hijo del diablo en la iglesia. Se meten los lobos y se sientan aquí, pastor, y empiezan a hacerle la vida imposible a usted. Porque los lobitos son malos en la iglesia. Son bien malos en la iglesia. Y usted ve a veces que hay iglesias que hay gente que son más malos que los de afuera. Y a veces que tienen garras y tienen uñas y no son ovejas de la iglesia. Y el Señor los reprenda, ¿eh? Y los libre de entrar a estas congregaciones de gracia. ¿Cuánto les da un aplauso al Señor? Mire cómo dice Hebreos capítulo 2 y verso 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo ve, hermano, aleluya. No tenga en poco la salvación porque la puedes perder. ¿Y usted ha leído el contexto de esos versos? Cuando el escritor de Hebreos está hablando dice, ¿no son todos esos ángeles espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación? Dice, por tanto, el capítulo 2 verso 1 dice, por tanto, es necesario que con más atención atendamos a las cosas que hemos oído. Porque los que tienen en poco esa protección de los ángeles, eso es lo que está hablando, ¿eh? La protección de Dios. Dios te manda ángeles para que te protejan. No para que tú los mandes, ángeles, consígame un par. Ángeles, cámbienme papeles en el Seguro Social. No, los ángeles no hacen eso. Si Dios lo quiere hacer, pues Dios lo hace. Pero hay gente que tiene ángeles a su mando. ¿Usted lo ha visto, creyentes que mandan a los ángeles? No comete ese error. Usted no manda a los ángeles. Los ángeles, dice la Biblia, son espíritus ministradores enviados. Ya tienen las instrucciones cuando vienen. No, usted no puede ponerse a darle órdenes a los ángeles.
Usted no ve que usted le dice a este ángel, ángeles, consígame en un parking. Pero entonces allá hay otro bendecido por el otro lado que le dijo, ángel, consígueme un parking. Entonces lo que hay es un parking. Se van a echar a pelear los dos ángeles por el parking. ¿A quién se lo van a dar? Hay muchas cosas que la gente a veces cometen errores porque, oiga, mire, yo escuché a un predicador en la radio cuando venía ahora que dijo, hay que decretar en el nombre del Señor. ¿Usted sabe lo que significa decretar? Decretar significa establecer algo. Y el único que decreta es Dios. Usted no puede decir, yo voy a decretar, porque si Dios dijo, no, eso no es así, yo no quiero eso. Yo lo que dije fue lo contrario. Uno no puede decretar. Usted ha oído la gente que dice, recibo $1 millón. Y uno dice, no, no es $1 millón, son $10 nada más. O son $1,000, o son 10,000, pero no es $1 millón. Y entonces la gente todo el tiempo anda quebrantando el decreto de Dios. No decrete, hermano. Ore a Dios y diga, Señor, en tu voluntad está, pido mi prosperidad. Y siembre para que prospere. Porque hay gente que pide prosperidad y no siembra. Y el que no siembra, no te vistas que no vas. Santiago capítulo 1 y versículo 21 dice, recibid la palabra implantada, la cual puede salvar. Fíjate, cuando Santiago te está hablando ahí, no te está hablando de la salvación eterna. Porque para la salvación eterna tú no tienes que hacer eso. Tú no tuviste que hacer nada. Cuando te está hablando ahí, te está hablando de la salvación diaria. Vamos a ver ese verso completo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Mira cómo dice. Y yo quiero que ustedes sepan que Santiago es el hermano carnal de Jesús. Nacido de la Virgen María cuando ya dejó de ser virgen. Y era hermano de Jesús. Y Santiago era un pastor, diga pastor. Era un pastor de una iglesia de judíos. ¿Ok? Santiago no era un predicador de gentiles. Pero era un hombre que conoció a Jesucristo, creía en la salvación de Jesús y él le enseña en una iglesia judía. Cuando usted lea el libro de Santiago, siempre tenga pendiente en mente que está hablando de una comunidad judía que guarda el sábado, que no come carne, que no comen cosas con la pezuña rajada, que comen pescado, que se lavan los pies, que se lavan las manos, que no hacen esto, que no hacen aquello. Usted no puede ser como ellos porque usted es muy diferente. Usted come lechón asado, jamón y queso. Y los judíos no comen eso. Usted es muy diferente a un judío. El judío no es mejor que usted, ni usted es mejor que ellos. Pero los judíos hacen las cosas que usted no puede hacer. Ellos se reúnen los sábados, usted lo hace al revés, usted se reúne los domingos. A las 6 de la tarde el viernes los judíos, ya ese es el día santo, el Señor, no guían carro, no van a la iglesia en carro. Usted no, te viene a los servicios en el carro. Los judíos se van a pie. Y las congregaciones de ellos son cerca de su casa para no llegar. Así que cuando usted lee el libro de Santiago, usted está hablando con un pastor de judíos y entonces sepa separar las cosas y no caiga en algunas cosas que usted no tiene que meterse en eso. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro normal. Santiago está hablando con una comunidad judía acerca del proceder diario de la persona. Santiago habla de la lengua, Santiago, en muchas cosas tremendas que dice. Porque mire, no hay un predicador en la Biblia que le dedique tanto tiempo a la lengua como Santiago. Dice que es un mundo de maldad. Mire, la lengua eso es una cosita así de chiquita, aunque hay gente que la tiene más larga. Pero es una pólvora. Mire, el bochinche, ahora en el siglo XXI, la lengua de bochinche inflama la rueda de la creación, como decía Santiago. Usted oye una cosita aquí, al ratito ya pasó por 3 lenguas, ya es otra cosa diferente a lo que se escuchó acá. Y cuando llega ya la China ahora por el internet y por Twitter y todo eso, porque ahora los bochinches viajan a 186,000 millas por segundo, que es la velocidad de la luz. Entonces Santiago sabía hablar de la lengua. Ahí está hablando de un proceder de la persona. Usted se salva con mantener su boca cerrada. Eso es lo que está diciendo. Dice, el hombre que es capaz de gobernar su lengua es capaz de gobernar todo su cuerpo. Y eso es una verdad. Eso es una verdad. Y da el ejemplo de las naves. Dice, mira las naves tan grandes que son. Y son gobernadas por un pequeño timón. Y el creyente que no refrena la lengua, él mismo lo dijo, si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Yo hubiera querido que Pablo hubiera repetido eso también, porque eso es muy verdad. Hay un predicador que dijo que la lengua, el que habla y bochinchea, tiene un demonio en la lengua, y el que lo oye tiene 2 demonios en los oídos. Mi hermano Víctor Centeno.
Amén. ¿Cuál es el próximo? Santiago 5:20. ¿Está alguno de vosotros enfermo? ¿Se acuerdan de ese capítulo? Llame a los ancianos de la iglesia y ungiéndole con aceite, la oración de fe salvará al enfermo, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. No para vida eterna, porque Dios no puede estar perdonándote para vida eterna todos los días. Dios perdonó con una sola ofrenda allá 2000 años atrás, todos tus pecados, dice la Biblia. Pero los pecados que tú cometes diariamente, tú tienes que arrepentirte de ellos, porque si tú no te arrepientes de esos pecados, entonces andas con mala conciencia. ¿Se acuerdan en 2 Corintios cuando Pablo dijo, tengo temor y tengo tristeza por aquellos que han pecado y no se han arrepentido? Pastor, ¿y para qué yo me arrepiento? Porque si viene el Señor me pierdo, ¿no? Si tú te fueras a perder por los pecados que tú cometes, entonces tengo noticias para ti. Ya el Señor vino y no se llevó a nadie. No, así dice el hoy, no se llevó a nadie. Dios no te salva por lo que tú haces o dejas de hacer. Pero aquí abajo en la tierra, en el segundo aspecto de la salvación, en la segunda etapa, tú te puedes salvar de muchas cosas por mantener tu boca cerrada. Amén. Próximo verso. 1 Timoteo capítulo 4 y verso 16. Le dijo a Timoteo Pablo, y si esto haces, ¿qué dice? Te salvarás a ti mismo. La pregunta es esta. ¿Cuántos aquí se pueden salvar ellos mismos para vida eterna? Aquí nadie se puede salvar para vida eterna. Así que, pastor, ahí no le estaba hablando del primer aspecto de la salvación, de la primera etapa. Le estaba hablando del segundo tiempo de la salvación, que es los problemas y las situaciones en que nos metemos todos los días. Si tú haces esto, Timoteo, si tú tienes cuidado, en otra ocasión le dijo, mira, Timoteo, sé ejemplo a todos en tu juventud. Sé ejemplo en palabra, en conducta, en benignidad, en todas las cosas, para que los hagas callar la boca con el testimonio que tú tienes. En otra ocasión le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo. Sé ejemplo a los creyentes en conducta, en amor, en palabra, en todas las cosas. Y ahí en el verso 16 del capítulo 4 le dice, si haces esto, te salvarás a ti mismo. ¿Usted se quiere salvar a usted mismo? De 20.000 problemas, exactamente. Pero el que lo entiende ahora en el siglo XXI sabe que lo que está hablando es eso. ¿Tú te quieres salvar? No bochinches. ¿Tú te quieres salvar? No hables del prójimo. ¿Tú te quieres salvar? No des mucha opinión, que en realidad la gente no lo quiere escuchar. Las opiniones son como los ombligos. Todo el mundo tiene uno. Hay gente que son opinionados. No, pero yo pienso que tengo que poner mis 2 centavos aquí. O sea, y hay veces que lo menos que hace falta es tu opinión y mi opinión. Y cuando tú haces eso, tú te salvas. Te salvas de muchas cosas. Yo me paso siempre diciendo, mi esposa sabe que yo digo esto muchas veces. Cuidado de todo. Aléjate de todo. Cuidado con todo. No digas nada mejor. Porque la mejor palabra es la que no se dice. Segunda de Pedro, capítulo 4 y verso 18, y dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Y entonces cuando usted ve eso, dice, pues los únicos que se salvan son los justos. Obviamente, los que son justificados por Dios son los únicos que se salvan. Pero aquí cuando está hablando el apóstol Pedro, ¿de qué salvación es que está hablando? Es del segundo aspecto, de lo mismo que estamos hablando ahora. Mire, el justo, la persona que es justa, el hombre y la mujer de Dios que son honestos, que son respetuosos, que son cuidadosos, aún con ser cuidadosos a veces caemos en problemas. A veces nos enredan en cualquier bochinche sin usted tener la culpa. Simplemente porque pensaban a lo mejor que era esto o aquello. Y entonces el justo con dificultad a veces se salva de esas cuestiones. Pero hermano, si tú te salvaras con dificultad y fuera la salvación de la vida eterna, entonces Dios se debilitó y no tuvo el poder para salvarte eternamente. Y vas a llegar allá por los pelos de los dientes. No, allá van a llegar algunos salvos. ¿Se acuerdan que hablamos que van a llegar con peste a humo? Porque en el decreto de Dios son salvos, pero aquí abajo perdieron el tiempo y se portaron bien mal y no trabajaron para el reino absolutamente nada. Y le pasó como a la viejita con las 2 hojitas de culantro. Y usted no puede hacer eso. Usted tiene que trabajar. No se conforme con ser salvo. Lo voy a repetir esta noche otra vez. No se conforme con ser salvo. Llegue allá arriba.